Con música, teatro, cantos y poesía en maya, familias, estudiantes y docentes de educación indígena participaron en Santa Elena en la celebración de la lengua materna 2022. El secretario de Educación del Estado, Liborio Vidal Aguilar, y la secretaria de la Cultura y las Artes, Loreto Villanueva Trujillo, entre otras autoridades, participaron en la actividad. La directora de Educación Indígena, Noemí Yolanda Chelucán, resaltó que el objetivo es fomentar que los docentes, además de enseñar lengua maya, enseñen a la infancia a amarla, valorarla y reconocerse como parte de la comunidad con gran riqueza cultural. Se presta el servicio educativo a 109 escuelas de nivel inicial, 276 de preescolar, 144 de primarias bilingües y 57 de primaria general, con el programa Kooneshkanik Maya, que atiende a una población escolar de más de 34,000 estudiantes. La celebración de la lengua materna 2022 inició con el recorrido tradicional del coché, una camilla armada con maderas y un toldo adornado que llevaron en hombros, acompañada por un gremio que avanzó en procesión ambientando con música de charanga, jaraneros y voladores. El contingente partió de la entrada de la localidad hacia la plaza principal. En el atrio de la iglesia de San Mateo se montó el escenario para las actividades protocolarias, acto cívico, honores a la bandera y la agenda cultural en lengua maya, que incluyó poesía, rondas, cantos, obra de teatro, lectura de libros, bombas yucatecas y clases demostrativas de activación física y baile. En el programa participaron docentes y alumnos de Santa Elena, Tecash, Muna y Opichén. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.